Hola, buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Vivo con Artritis, donde comparto mi experiencia personal conviviendo con artritis reumatoide, además de información útil y consejos para sobrellevar esta enfermedad con optimismo y plenitud. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, la cobertura y los costes de los tratamientos para artritis reumatoide en los seguros privados alrededor del mundo. ¿Empezamos? Si estás lidiando con esta enfermedad o conoces a alguien que la padece, entender cómo funcionan los seguros privados y cuánto podrías esperar pagar por tratamientos con medicamentos biológicos o terapias avanzadas puede ser clave. Así que quédate conmigo hasta el final. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento continuo. Esto no solo incluye medicamentos, sino también consultas médicas frecuentes, análisis de laboratorio y en muchos casos fisioterapia o terapias adicionales. Los seguros privados suelen ser una opción para quienes buscan mayor rapidez en el acceso a especialistas o tratamientos de última generación. Sin embargo, la cobertura puede variar significativamente dependiendo del país y del tipo de póliza que tengas. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, la mayoría de las pólizas privadas incluyen tratamientos biológicos y medicamentos sintéticos modificadores de la enfermedad, los famosos fármacos. Pero los costos de copago pueden ser extremadamente altos, llegando a cientos o incluso miles de dólares al mes. Antes de hablar más sobre cómo funcionan estos seguros en otros países y qué debes tener en cuenta al elegir una póliza, tómate unos segundos para suscribirte al canal y activar las notificaciones, y así no te perderás ninguno de mis vídeos donde comparto información valiosa sobre la artritis reumatoide y cómo vivir plenamente con ella. En Europa, muchos países tienen sistemas de salud pública robustos, pero también ofrecen seguros privados para quienes desean servicios adicionales. En países como Alemania o España, los seguros privados suelen cubrir medicamentos biológicos, pero muchas veces requieren autorizaciones previas o pruebas de que otros tratamientos más económicos no han funcionado. En contraste, en Latinoamérica, la cobertura de los seguros privados para la artritis reumatoide puede ser más limitada. En países como México o Argentina, los seguros a menudo excluyen tratamientos biológicos debido a su alto costo, o los ofrecen con primas significativamente más altas. Además, algunos pacientes se enfrentan a largos procesos de aprobación que retrasan el inicio del tratamiento. En países como India o Sudáfrica, la cobertura de los seguros privados depende mucho del plan que se contrate. Las pólizas más económicas suelen cubrir únicamente medicamentos genéricos, mientras que los tratamientos innovadores solo están disponibles en planes más costosos. Si estás considerando contratar un seguro privado, aquí hay algunos puntos clave que debes evaluar. La cobertura de medicamentos específicos. Pregunta si incluyen medicamentos biológicos y fármacos. Los copagos y deducibles. Verifica cuánto tendrás que pagar de tu bolsillo. Y los requisitos de aprobación. Algunos seguros exigen que pruebes otros tratamientos antes de autorizar terapias más avanzadas. También el acceso a especialistas. Confirma que puedas visitar reumatólogos de tu elección y no solo los que estén en la red del seguro. No olvides mirar los límites anuales de cobertura. Algunos planes tienen un techo máximo para tratamientos costosos. En mi caso, como alguien que vive con artritis reumatoide, he aprendido que tener un seguro privado puede ser un gran alivio, pero también puede ser frustrante si no investigas bien antes de elegir uno. Recuerdo una vez que tuve que esperar meses para que me autorizaran un medicamento, lo que me llevó a un brote más severo de lo esperado. Así que ahora mismo sigo tratamiento en el sistema público de salud. Mi consejo es que no escatimes en preguntas cuando estés buscando un seguro. Habla con personas que ya estén usando ese plan y no tengan miedo de insistir con tu aseguradora cuando lo necesites. Tu salud lo vale. En resumen, los seguros privados pueden ser una gran herramienta para manejar el costo y el acceso a tratamientos para artritis reumatoide, pero es fundamental investigar y planificar. Cada país tiene sus propias reglas y opciones, así que infórmate bien para tomar la mejor decisión. Espero que esta información te haya sido útil y si tienes preguntas sobre seguros privados o quieres compartir tu experiencia personal, déjamelo en los comentarios y no olvides dejarme un like en el vídeo si te gustó y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigamos viviendo con optimismo a pesar de la artritis. ¡Chao!